El otro día Gerard Piqué dijo esto en una entrevista que le hacía Iker Casillas. Tú tienes que... El fútbol tiene que ser entretenimiento, partiendo de esta base, porque si no, el fútbol va a acabar siendo aburrido. O sea, el fútbol tiene que entretener, tú tienes que ir a un terreno de juego y divertirte. Y bien, la verdad es que la entrevista me parece muy interesante, creo que son dos figuras muy relevantes de lo que ha sido la época más gloriosa del fútbol español, tanto a nivel de clubes en la rivalidad Madrid-Barça, donde cada partido era un evento canónico en el mundo del deporte, y por supuesto con la selección española, ya que ambos fueron titulares, ¿no?, en la final del Mundial 2010 y fueron claves en la consecución de tanto el Mundial 2010 como la Eurocopa 2012. Y bueno, pues fueron dos referentes que ahora ellos se consideran amigos, que han decidido charlar abiertamente sobre algunos temas que hoy me gustaría tratar y me gustaría dar mi punto de vista, porque creo que, aunque sí que son voces súper autorizadas, mucho más que yo, por supuesto, para hablar de fútbol, considero que hablan desde una posición muy privilegiada y que no acaban de tener en cuenta que el fútbol no es solo un negocio. Así que en el vídeo de hoy voy a intentar dar mi punto de vista y por qué creo que el fútbol no debe cambiar tanto en sí, el deporte, el cómo se juega y cuáles son las normas, sino que debe cambiar un poco más la manera en la que se le ofrece el producto al espectador y la facilidad que tiene el espectador para engancharse, especialmente desde muy joven, a este bonito deporte. Bueno, me gustaría que dejaras en los comentarios qué opinas tú de lo que dijo Piqué. Yo considero a Gerard Piqué un tío inteligente que ha cometido bastantes errores a lo largo de su vida y que muchas veces ha sido un tanto hipócrita desde mi punto de vista. Pero es cierto que tiene una capacidad narrativa, de argumentación muy sólida, impropia de un futbolista, la verdad. Y bueno, pues por eso creo que merecen respeto sus opiniones, porque además es un jugador que ahora es empresario y que tiene, digamos, esa capacidad de estar siempre pensando en innovar, en mejorar, y no se ha retirado y ha decidido vivir la vida, sino que es un tío que, pudiendo hacerlo, sigue metido en muchísimos fregados. Bueno, lo primero que me gustaría decir o opinar es que para mí el fútbol y el deporte en general no es solo entretenimiento. Evidentemente, el término económico tenemos todos claro que es muy importante que un deporte con una competición sea rentable. Bien, hablando particularmente del fútbol, el fútbol es muy rentable. ¿Por qué? Pues porque bien sea por la gran base de aficionados de los grandes clubes o la rivalidad que hay entre ellos, o porque, bueno, socialmente, culturalmente, es que ha sido siempre el deporte el único que ha conseguido que pareciera la pandemia, ¿no?, cuando había un evento muy importante, que no hubiera absolutamente nadie en las calles, ¿no?, sobre todo en la historia más reciente de nuestra sociedad. Pues digamos que el fútbol es un seguro, ¿no?, y que siempre va a ser rentable para aquellos que quieran invertir en él. Pero el fútbol, y esto voy a ligarlo con otra propuesta que suelta él en la entrevista, que considera absurda, pero la suelta. No puede ser que un partido acabe 0-0. Eso es, yo por norma escrita, propuesta estúpida para valorarla. Acabas 0-0, 0 puntos para los dos equipos. Claro, si consideramos que el fútbol solo es entretenimiento, Gerard tiene razón. Un 0-0 no es lo más entretenido. Siempre va a ser más entretenido pues ver cómo la pelota se introduce en una portería, ¿no?, y un equipo celebra, una afición celebra. Pero es que el fútbol es un deporte especialmente pasional. Es un deporte en el que la gente quiere que gane normalmente uno de los dos equipos. Y que el ponerse delante del televisor a ver fútbol ocurre en muy pocas ocasiones, en muy contadas ocasiones. En unas semifinales de Champions tú te puedes poner a ver el aficionado en general, hablo del aficionado, digamos, al uso, ¿no?, que sí que le gusta mucho el fútbol, pero que es especialmente de un equipo. ¿Se va a poner a ver un Bayern de Múnich, Inter de Milán en unas semifinales de Champions? Pues sí, obviamente es un partidazo. Y ahí prácticamente le va a dar igual que acaben 0-0 o 1-1, porque no le va a importar exactamente el resultado, ¿no?, qué equipo gane. Pero en el momento en el que su equipo está jugando, y pongamos que eres de un equipo menor por presupuesto, por historia, por calidad, por talento, por plantilla, te da absolutamente igual que tu equipo no marque goles si le estás sacando, digamos, rendimiento al resultado. Es decir, si el Mallorca, me ha venido ahora porque se enfrentaron en las semis de la Supercopa de España, le saca un 0-0 al Real Madrid,
pues el aficionado del Mallorca no se va a ir a casa diciendo hay que cambiar el fútbol porque esto es muy aburrido. Y el aficionado del Mallorca va a ser el primero que va a firmar un 0-0 contra el Real Madrid en casi cualquier circunstancia. Y sí que puedo estar de acuerdo en que se pueden pensar pequeños retoques que no afecten demasiado, pero desde luego en el output, en lo que acaba saliendo de un partido, que son los puntos, 3-1-0, por ejemplo, en el caso de una liga, no podemos modificarlo para que un empate pueda valer lo mismo que una derrota 7-0, ¿no? Porque quedaríamos en esa situación, un 0-0, si no das puntos a ningún equipo, pues sería como si los dos equipos hubieran perdido de paliza, ¿no? Entonces, yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque si tú lo que quieres son goles, también podemos coger y reducir las dimensiones del campo, o ampliar las porterías, o reducir el número de jugadores. Fútbol 7 en lugar de fútbol 11 y seguro que hay más espacios. Quitemos el fuera de juego. Al final hay muchas maneras, cambiando o prostituyendo un poco el deporte, de que haya más goles, pero yo creo que no todo vale para llegar a eso. Y es que, claro, pone el ejemplo de su hijo. Y entiendo el punto, y es que las nuevas generaciones, pero en general ya todas las generaciones con acceso a la tecnología, tienen dificultades, y me incluyo, para ver durante 90 minutos consecutivos un deporte o una pantalla sin estar pendiente de otras cosas, del móvil, de la tablet, o de que te están llamando y estás hablando con otra persona o enviando audios. Es muy complicado, ¿no? O incluso comentando por el ordenador el partido con amigos, mientras los tienes ahí de fondo puesto. Eso lo comprendo. Pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, como ahora la gente no se interesa por los 90 minutos, vamos a hacer que los 90 minutos sean completamente distintos. Porque de esta manera, al final, podríamos decir, bueno, como la gente ya no lee libros, como los jóvenes no leen libros, no hagamos libros, hagamos películas. Entonces yo creo que no podemos tampoco cambiar ciertas costumbres que yo creo que en el fondo son bastante beneficiosas. O sea, el poder juntarte con tu padre, con tu abuelo, con tu familia, a ver un partido durante 90 minutos, aunque tú estés con ciertas distracciones, siempre es bonito. Yo creo que al final eso simplemente es una consecuencia de cómo ha ido evolucionando la tecnología y de que ahora, a diferencia de los años 80 o 90, pues tenemos muchas más distracciones, pero eso es, yo creo que inevitable, y ya cada uno tiene que valorar si está disfrutando del fútbol o no, obviamente. Y es que, además, al aficionado al deporte los cambios radicales le suelen costar muchísimo, porque, por ejemplo, en la NBA los cambios son, digamos, muy paulatinos. Adam Silver o David Stern anteriormente, sobre todo Adam Silver actualmente, que ha metido ciertos cambios en el formato de la competición, lo que hace siempre es dejar ahí una propuesta, pero nunca pensando en aplicarla, simplemente la suelta para ver qué opina la gente. Hace poco dijo que se podía plantear la reducción de los cuartos de 12 minutos a 10 minutos, pero él nunca va a hacer eso. Él lo suelta ahí como diciendo, mira, yo los partidos dejo muy claro que el número de partidos de la temporada regular no lo voy a reducir, pero suelto esa propuesta para ver cuál es el caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué opina la gente? Y eso es, me parece que muy inteligente, porque si Adam Silver cogiera directamente y votara con las franquicias a espaldas de lo que pueda opinar la gente, un cambio radical en la competición o en el sistema de juego, ¿no? O en las normas del juego, yo creo que ahí sí que el aficionado sería muy intolerante y sería muy sencillo ver cómo la afición, en cuanto hay un pequeño error en el nuevo sistema, empieza a criticarte diciendo es que lo anterior era muchísimo mejor, ¿para qué lo habéis tocado? Y esto lo digo porque Gerard Piqué, digamos que fracasó con su proyecto de la nueva Copa Davis. Yo creo que es un cambio muy radical para una competición histórica que no se ha aceptado, no se ha asimilado bien, especialmente entre la afición. Las pistas vacías. ¿Por qué? Porque pasas de tener eliminatorias en un país a 5 partidos o a 5 puntos entre una nación y otra a tener a 16 naciones en un mismo sitio. Es imposible que un deporte como el tenis mueva a 16 países a una única sede, con lo que además es complicado el sistema, era más sencillo antes porque era un torneo al uso, cuartos de final, este país contra este país en la sede de uno de los dos, ¿no? Y así hasta la final que, recordemos, finales, tengo un recuerdo de una final Argentina-España, el Mar del Plata, que fue absolutamente especial, histórica. Y eso, con un cambio de formato tan radical,
es complicado que se pueda mantener. Pero si en cambio vas metiendo cambios poco a poco, yo creo que es más factible, ¿no? Así que si el fútbol se plantea en algún momento meter algún cambio, como ya están haciendo, por ejemplo, con la Superliga, no nos la meten de golpe, sino que hacen ahí un mix entre el formato de la Superliga y el de la Champions League. Ese es un cambio paulatino, cambia mucho el formato, pero sigues manteniendo la meritocracia en el acceso a la competición. No lo cambias de golpe, me parece bien, me parece correcto y además he sido bastante benévolo con el nuevo formato. Pues considero que eso sí que puede llegar a funcionar siempre y cuando no cambies o no acabes modificando por completo la esencia del deporte. Y por último, y ya acabo, dejo aquí mi chapa. Espero que en los comentarios podáis dejar un poco vuestra opinión, porque ya he dicho que estoy de acuerdo en ciertas cosas con Piqué, de las que hice la entrevista. Os la recomiendo, la voy a dejar en la descripción, voy a dejar el enlace en la descripción, aunque ya la habréis visto. Si estáis viendo este vídeo supongo que ya lo habréis visto, o al menos los fragmentos más importantes. Pero voy a dejaros cuál considero yo que es el principal problema que debe afrontar el fútbol. Porque el otro día el señor Tebas, que es, en mi opinión, un poco impresentable, porque engaña y miente al aficionado a la cara, dijo que el fútbol cuesta entre 25 o 30 euros, obviando que tienes que pagar una fibra y líneas móviles por más del doble del precio de mercado, ¿no? Porque es un poco el sistema de negocio que tienen. Evidentemente es un sistema de negocio que les funciona porque a la gente que no le queda más remedio que pagar el fútbol, porque no sabe, digamos, de otras vías alternativas o porque, bueno, tiene el dinero suficiente, pues le estás colando un contrato con una telefonía que él probablemente podría conseguir por menos de la mitad de precio, como hay ahora actualmente en el mercado. Pero sí, es vuestro sistema de negocio, pero es un sistema de negocio que está sacando el dinero a la gente. Podría tener fútbol prácticamente todo el mundo por 30, 40, 50 euros al mes, incluyendo el paquete de fibra y líneas móviles. ¿A qué nos lleva eso? Porque evidentemente el fútbol en España sigue siendo el deporte rey. Pues a que si un chaval, como fui yo en su día, no le estás ofreciendo partidos buenos en abierto, porque solo tenemos la Copa del Rey y la final de Champions si llega algún equipo español, me parece que son las condiciones para que la tele pública pueda adquirir los derechos, pues o tu padre paga este dineral al mes, o se puede permitir tu familia pagar este dineral al mes para ver el fútbol, o bien los chavales acabarán creciendo viendo el fútbol por Twitter, porque es imposible, o por TikTok, porque es imposible ver 90 minutos de fútbol si no pagas ese dinero cuando tienes 10, 11, 12 años, si tu padre no tiene interés en el fútbol. Por lo que estamos haciendo que sí, que los números de pago son más rentables, que actualmente el sistema de pago mensual por una suscripción que englobe todo, porque ese es otro tema, para ver otros deportes ya ni os cuento, hablo solo del fútbol, pues bueno, está funcionando y les está saliendo más rentable que digamos que lo que le saldría a una televisión ofrecerlo en abierto. Pero el problema va a venir dentro de 20 o 30 años, cuando los chavales de hoy en día no sean capaces de ver un partido de fútbol porque lo llevan siguiendo por TikTok durante años, si es que lo siguen, que ese es otro tema, que a lo mejor dejan de interesarse en el fútbol y se interesan en otras cosas que puedan ver en abierto, como por ejemplo, y aquí sí que, bueno, digamos que alabo un poco a Gerard, aunque a mí no me guste en absoluto esa competición, pues habrá chavales de 9 o 10 años que habrán visto más la Kings League que la primera división de fútbol española o que partidos de la Champions League. No porque les parezca a lo mejor más entretenida, sino porque es lo que tenían a mano. Pero bueno, eso me gustaría dedicar un vídeo en especial para también repasar con vosotros cómo nos enganchamos al deporte. Y la mayoría coincidiremos en que nos enganchamos viéndolo en abierto, con muchas facilidades, con una rutina. Los domingos a las 12:30 el partido de la ACB que me daban en abierto. Y que ahora mismo, si quiero ver, tengo que pagar una cantidad de dinero, vamos, completamente desorbitada. O los partidos de Montes en la Sexta, ¿no? En mi caso, que no era un partido cualquiera, que te veías un Barça-Madrid en abierto, en la Champions League, en la Antena 3, en TV3, en mi caso, en Cataluña. Toda la Champions en abierto, todos los partidos de los equipos españoles. Se ha perdido, eso se ha perdido y para mí es el principal problema que tendremos a futuro con el fútbol y con el seguimiento que pueda tener la afición joven, que al final los jóvenes, los chavales, acabarán siendo en un momento u otro el futuro de este entretenimiento pasional, como me gustaría llamarlo a mí.
más adecuadamente como es el fútbol. Un saludo, no me enrollo más. Quería dejar por aquí mi opinión. Espero que la chapada no os haya sido muy pesada y bueno, pues dejad un me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my